Buen día, bienvenidos a la materia de Profecía 1. Este día vamos a continuar el estudio del pacto abrahámico. Recuerden que la semana anterior estuvimos viendo las definiciones de pacto, los tipos de pacto que existen y cuáles son los elementos más sobresalientes del pacto abrahámico, que son tierra, simiente y bendición. Este día quiero compartirles para que podamos darle continuidad a nuestro estudio del pacto abrahámico y vamos a ver algunas reafirmaciones o confirmaciones que se le hizo a este pacto. Esto lo encontramos, el pacto abrahámico lo encontramos expresado en Génesis capítulo 12 y versículos del 1 al 3, que dice de esta manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Luego dice el versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Luego dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Encontramos los tres elementos sobresalientes del pacto abrahámico, que son tierra, la simiente o nación grande y la bendición a todas las familias de la tierra. La primera confirmación de este pacto lo encontramos en Génesis capítulo 13, versículos del 15 al 17. Y le dice a Dios: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. No solamente le reafirma de esta manera y le pone un ejemplo que a nuestro razonamiento humano es un poco difícil de poder llevar a cabo o contabilizar. Por ejemplo, contar el polvo de la tierra. Pero no solamente le dijo que viera el polvo de la tierra, sino que le dijo que alzara los ojos al cielo y viera las estrellas y que las contara si las pudiera contar, y le dice que de esa manera así será tu descendencia. Luego tenemos una segunda confirmación en el capítulo 15, versículos del 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para dar a heredar esta tierra. Una tercera confirmación a la edad de 99 años, cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no será más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Estaba reafirmando, estaba en la tercera confirmación que iba a darle esa tierra y que iba a dar a su descendencia después de él toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y no solamente que se la iba a dar como heredad, sino que también iba a ser el Dios de ellos. Algunas promesas son dadas a Abraham directamente, otras a la simiente y otras a los gentiles. Veamos cada una de ellas. Abraham le dijo Dios que sería padre de una gran nación. Luego que su nombre sería grande y él mismo sería una bendición. Luego encontramos las promesas dadas a la simiente. La nación sería grande y también sería innumerable, tal como lo leímos en Génesis 15:5. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, que así será tu descendencia. Luego tenemos las promesas dadas a los gentiles, cuando le dice en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que como haciendo extensiva la promesa dada a Abraham, a su simiente, pero también a todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el carácter del pacto abrahámico? Desde luego que el pacto abrahámico versa sobre el título de propiedad de Israel sobre Palestina, su continuidad como nación, su redención para disfrutar las bendiciones bajo su rey. Si el pacto es literal, Israel debe ser preservado, convertido y restaurado. ¿Cuál es el elemento condicional en el programa del pacto con Abraham? Bueno, Abraham vivía en la casa de Taré, un idólatra, de acuerdo a Josué 24:2, y viene Dios y le ordena salir de Ur a una tierra extraña. ¿En qué momento le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios le ordena salir de Ur, de un lugar de idolatría, a una tierra extraña, y le hizo promesas que dependían de este acto de obediencia. Y fue hasta después de la muerte de su padre que Dios le introduce en la tierra. Luego vemos en Génesis 12:4 que le instituyó un programa irrevocable, incondicional, pues al entrar a Canaán el Señor le dio indirectamente la promesa de la posesión definitiva. Entonces podemos decir, el pacto abrahámico es un pacto incondicional, que el único elemento condicional de ese pacto fue la obediencia de Abraham de irse de la casa de idolatría a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y es hasta el momento que Abraham obedece, le es dada la promesa. En estos pasajes, en Génesis 11, 26 y 27, 11, 31, existen algunas discrepancias que quisiera compartirlas con ustedes. No para que estemos más confundidos, sino para que tomemos muy en cuenta también lo que la palabra nos enseña y basarnos e interpretar literalmente hasta donde se pueda. Este elemento condicional del programa del pacto con Abraham, este pacto abrahámico, era que Abraham vivía con su padre, una persona idólatra, y Dios le ordena salir, tal como lo leímos en Génesis 12:1, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué sucede con Abraham en ese momento? Se va inmediatamente, pues no lo menciona la Escritura, sin embargo se cree que pudo haber pasado un tiempo hasta que Abraham obedece y se va de Ur de los Caldeos a Harán. Y le hizo promesas que dependían específicamente de ese acto de obediencia que podía tener Abraham. Veamos algunos elementos. Estamos ubicados en Ur de los Caldeos. Abraham vivía en este lugar con su padre Taré y le dice que se vaya a Harán. Te dice que se vaya, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es Harán. El hecho del pacto dependía de la obediencia
La clase de pacto que se estaba inaugurando en ese momento estaba totalmente desligado de la obediencia continua de Abraham o de su simiente. Es decir, que estaba diciéndole Dios a él, tienes que irte de aquí a la tierra que yo te voy a mostrar. Esta no era la tierra prometida. Sin embargo, necesitaba despojarse. Y esto quiero que retomarlo porque algunas personas podrían decir, entonces yo me tengo que alejar de mi familia que no es creyente, porque así como a Moisés le dijo que se fuera de la casa de su padre a la tierra que le mostraría, entonces yo como creyente, como cristiano, no debo de hablarle a mis parientes que no se han convertido. Esto creo que es bien interesante y no podemos retomar un modelo, una forma de proceder de Dios, como en el caso de Abraham, que le dijo que se fuera de su parentela de Ur de los Caldeos a Harán. No lo podemos tomar como un modelo para decir, yo voy a abandonar a mi familia que no es creyente, a no ser que esa mezcla, que esa unión esté afectando o que esté impidiendo que puedas avanzar. Pero de lo contrario, si nosotros tenemos parientes, personas que no conocen de Dios, nuestro testimonio puede hacer que esas personas se conviertan al Evangelio de Jesucristo. Pero no es aislándonos, haciéndolos a un lado, ignorándolos. Al contrario, debemos dar testimonio de que el Señor gobierna nuestra vida y que debemos actuar de una forma diferente. Si nosotros quisiéramos examinar un poquito la descendencia de Abraham, nos enseña la Escritura que Taré era su padre, tal como dice Génesis 11:27. Dice también que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Este versículo entra un poquito en conflicto porque nos dice que 70 años tenía Taré y engendró a Abraham. Dice Génesis 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Aquí hay dos posiciones. Una que nos enseña que no necesariamente Abraham haya sido el primogénito, pudo haber sido el último. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos que cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, Génesis 12:4 dice que se fue Abraham como Jehová lo dijo y Lot se fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué quiere decir esto? Suponiendo que Taré tuvo a los 70 años a Abraham y en el momento que Dios lo llama tiene 75 años Abraham, los 70 que ya tenía Taré más los 75 años de vida de Abraham hacen 145. No puede ser, porque la Escritura nos dice que y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Entonces, esto nos enseña que el capítulo 11 nos está diciendo primero, Taré tuvo a 3 hijos a los 70 años. Algunas personas mencionan que pudieron haber sido trillizos. Otros mencionan que no fue Abraham el primero en nacer, sino que la Biblia lo registra como por orden de importancia. Entonces, otra posición es que Taré empezó a tener a sus hijos a los 70 años, luego 60 años después tuvo a Abraham, cuando Abraham tenía 75 años, es en el momento que muere Taré. Sin embargo, como le mencionaba, estas solamente son posiciones. Otra posición podría ser, Taré tenía 70 años. Cuando Dios llama a Abraham, tiene 75. En ese momento Taré tiene 145 años. Para 205 años que vivió él, faltaron 60 años. Puede ser que también, probablemente, no fue Abraham el primero. Es una de las posiciones como más acertadas. ¿Por qué? Porque más adelante se menciona que los 86 años de Abraham les daba otras promesas. Entonces, es muy probable que que Abraham no haya sido la primera persona en nacer, sino que alguno de sus hermanos. Y menciona en la Escritura que Abraham tomó por esposa a Sarai y Nacor tomó por esposa a Milca. Y se fue Abraham, Génesis 12:4, como Jehová lo dijo, y Lot se fue con él. Lot era hijo de Harán. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Esto es básicamente lo que nos enseña este pasaje. Luego, las 10 razones para nosotros sostener el carácter incondicional del pacto es porque primeramente se declara expresamente eterno y por lo tanto es un pacto incondicional. Exceptuando la condición de salir de la tierra natal, es absolutamente sin ninguna condición. Luego es confirmado por reiteración y ampliación y en ningún caso es condicionado a la fidelidad de la simiente o del mismo Abraham. Luego, en el número, otra de las razones es porque fue solemnizado por un ritual que simboliza el derramamiento de sangre y el paso entre las partes del sacrificio. Lo que se conoce el sacrificio, el pacto de los animales partidos, en la cual ambos que estaban comprometidos debían pasar en medio de los animales partidos. Pero si nosotros leemos el capítulo 15 de Génesis, nos damos cuenta que al llegar la tarde le sobrecogió un sueño a Abraham y él estaba durmiéndose y se veía la antorcha humeando, es decir, él no cumplió la parte de su pacto. Por esa razón es incondicional el pacto abrahámico. El cumplimiento del pacto no se liga a la fidelidad al rito de la circuncisión tampoco. El pacto fue confirmado con el nacimiento de Isaac y Jacob, a quienes se les repitieron a ellos también las promesas. Y en muchas ocasiones Abraham se apartó de la voluntad de Dios, mintió, no cumplió con algunos pactos, como algunas promesas que le había hecho a Dios. En el mismo acto, las promesas le son repetidas, aun cuando él ha fallado. Es decir, que la infidelidad de nosotros no anula la fidelidad de Dios. Las confirmaciones del pacto son hechas en medio también de la apostasía. El Nuevo Testamento declara que el pacto es inmutable, es decir, no cambia. También toda la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento se interpreta literalmente y esto confirma y sostiene el carácter incondicional de las promesas hechas a Abraham. De esta manera es como damos, ya casi finalizamos, algunos argumentos amilenarios, y desde luego que estos son escuelas de pensamientos contra el carácter incondicional, es decir, que están en contra de que el pacto abrahámico sea incondicional. Por ejemplo, tenemos un exponente de esta escuela de pensamiento llamado Allins, exponente de la posición amilenaria que sostiene. Miren, señores, él sostiene de esta manera. Una condición puede estar envuelta en un mandamiento o una promesa, sin que sea efectivamente o específicamente declarada. Por ejemplo, tiene algunos ejemplos. El juicio sobre la casa de Elí. Elí estaba viviendo bajo una administración mosaica, la cual era condicional. Jonás se le ordenó predicar juicio no condicionado. Cuando se le dijo que repitiera estas palabras, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Las palabras de Jonás no eran un pacto y en ninguna manera es paralela al pacto abrahámico. Están sacando ejemplos fuera de contexto para convertirlos en un pretexto. Luego tenemos, la obediencia es una condición de bendición. Eso en parte es cierto. ¿Por qué razón? Nosotros, cuando somos obedientes a Dios, traemos como consecuencia bendición. Pero si Dios ha determinado bendecirlo, a cada uno de nosotros lo hará, seamos obedientes o no estemos siempre obedeciendo. Si esto es cierto, ¿cómo puede ser salvo un pecador? ¿Cómo puede ser salvo aquel pecador que en el momento de estar en la cruz le dijo a Jesús que se acordara cuando estuviera con él en el paraíso? No existió obediencia, tenía un delito, tenía una marca ante la sociedad. Entonces, vemos claramente que ¿cómo puede ser salvo un pecador si nosotros le fallamos a Dios a cada momento? Desde luego que nuestro trabajo es poder decirle al Señor cada día que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores, pero hay cosas en las cuales a lo mejor no tenemos conciencia y hemos sido desobedientes. Dios nos ha inquietado sobre algo, sobre que digamos algo y nos hemos quedado callados. Y la Escritura nos enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. El rito de la circuncisión era un acto de obediencia.
El reto dado en Génesis capítulo 17 aparece muchos años después de la institución del pacto, cuando este es claramente operativo antes de la institución de la señal. También entendemos, otro argumento milenario es que si el pacto abrahámico es incondicional, ¿por qué es excluido Esaú de las bendiciones del pacto? Sencillamente porque a quien se le fueron dadas las promesas. Esaú estaba excluido porque no era elegible para recibir las bendiciones, ya que estaba en incredulidad. ¿En qué momento cayó en incredulidad Esaú? Al despreciar su primogenitura, al venderla por un plato de lentejas. Dios no puede actuar en incredulidad. Necesita que le creamos a Él, y aún con nuestros defectos, Dios va a obrar en nuestra vida. Vamos perfeccionándonos en el camino, vamos trabajando, va trabajando el Señor con algunas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, pero eso no nos impide que el Señor siga confiando en nosotros, siga depositando de su gracia, de su amor, de su unción en cada uno de nosotros, creyendo que nosotros podemos hacer la obra para la cual hemos sido llamados y nos ha traído Él a esta tierra. Cuando se nos acabe el propósito, nos vamos de esta tierra porque ya ha terminado nuestro trabajo por el cual nosotros fuimos creados. Los patriarcas comprendieron que el pacto era eterno, incondicional, inequívoco y por lo tanto cierto en cuanto a su cumplimiento. La declaración de Isaac a Jacob, cuando Jacob se fue, muestra que esto fue de esa manera. Esaú estaba excluido, no era elegible, ya había incredulidad en él. La primogenitura él la despreció, era la promesa de la cual era heredero del pacto. Esaú debe de verse como un hombre que no creyó que Dios podía cumplir su palabra. Si hay en algún momento un pensamiento en nosotros de creer de que Dios no pueda cumplir su palabra, creo que debemos reflexionar. Dice la Escritura que hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, y es a través de sus promesas y de su palabra. Si la palabra que hemos sido recibidos no ha tenido su cumplimiento, no es problema de Dios, es problema de la condición con la cual hemos recibido esa palabra y no hemos actuado en fe, creyendo que es más poderoso aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.